La palabra de nuestro Dios. Una vez más, Hebreos capítulo 10, el verso 25, lo leemos en el nombre del Señor Jesús y dice de la siguiente manera: no dejando de congregarnos, algunas versiones dicen de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Señor, te alabo y te bendigo. Gracias por todo lo que usted hace, Señor. Usted es el dueño de todo y usted, te pido que bendigas esta palabra, Señor, que sea usted hablándonos a todos, Señor, aquellos que van a ver estos videos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse diciendo conmigo: en el nombre de Jesús. Gloria sea dada al Señor Jesús. Antes de poder traer un título, tema para compartir con cada uno de ustedes, yo sé que este texto es bastante común, bastante conocido, y los que de alguna manera ya tenemos un tiempo de haber venido a los pies del Señor Jesucristo, sabemos un poco más de este texto. Pero déjenme, a manera de introducción, hablar un poco acerca de que cuando venimos a la palabra de Dios, encontramos muchísimos textos mediante los cuales nuestro Dios nos hace énfasis en la necesidad de buscarle, en la necesidad de estar cerca. Por ejemplo, aquel texto de Mateo 11:28, cuando el Señor dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y muchísimos textos más mediante los cuales nuestro Dios nos hace ver la necesidad de estar cerca de Él y no de lejos. Es importante, amados hermanos, que nosotros comprendamos las razones por las cuales nuestro Dios nos pide a cada uno de nosotros que estemos cerca de Él y no de lejos. Esta semana estábamos mencionando de que en todos los países hay una embajada que viene a representar pues cada uno de los países con los cuales hay buenas relaciones diplomáticas. Por ejemplo, en México y en mi país y en la grande mayoría de países hay una embajada de este país, de los Estados Unidos. Pero permítame mostrarle un poco más. Si por alguna razón una persona, un ciudadano de Estados Unidos está en México y está siendo perseguido o lo están buscando para matarlo o para hacerle daño, él se acerca a ese lugar que se conoce como embajada de Estados Unidos dentro de el país de México, y allí esa persona va a encontrar una cobertura. Ahora, cuando esa persona da un primer paso dentro de la embajada, pues en ese momento es como si estuviera dentro de los Estados Unidos mismo, porque ese lugar, si bien es cierto, está dentro de México, pero no le pertenece a México, le pertenece a este país. ¿A qué me estoy refiriendo? Estoy hablando del hecho de que esa persona va a encontrar una cobertura, un respaldo si está cerca, pero si está fuera de esa embajada, pues obviamente no va a encontrar cobertura, aunque él la desee, aunque él lo anhele. Para encontrar esa cobertura, pues tiene que estar cerca y no lejos. Y es allí donde quiero de alguna manera introducir este título, tema que creo que es de vital importancia para cada uno de nosotros, y a lo mejor alguien se siente identificado, y si no, pues reciba lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios nos pide que nos acerquemos cada uno de nosotros. El título es el siguiente: creyentes a la distancia. Ese es el título para compartir con ustedes en esta noche: creyentes a la distancia. Y tal vez alguien se estará preguntando desde ya y diciendo: pastor, pero si Dios está en todas partes, Dios está en todo lugar, no importa si yo estoy fuera o estoy cerca, sin importar la distancia, Dios está conmigo, está en todo, está en lo correcto, Dios está en todo lugar. Pero cuando estoy hablando de creyentes a la distancia, no me estoy refiriendo a un espacio físico, a un espacio como geográfico, sino estoy hablando de nuestro corazón, de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? Porque muchas veces podemos llegar a pensar que porque tengo 5 años de ser cristiano evangélico, 10 años, 20 años, porque yo canto, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, eso significa que estoy bien delante de Dios.
Y no en todos los casos es así. Puede pasar que ese hermano, esa hermana, dentro de su corazón carece o tiene una gran necesidad de Dios, y que poco a poco, sin darse cuenta, a lo mejor se ha ido aislando de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios. Y muchas veces puede hacer que lo que está haciendo, lo está haciendo como algo monótono, como algo repetitivo, pero ya no le pone amor, ya no le pone entrega, ya no le pone gracia, y de alguna manera se ha ido distanciando de la misericordia del Señor. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta noche, pero es importante que entendamos que cada uno de nosotros somos llamados a estar cerca del Señor y no lejos. Porque si estamos cerca del Señor, vamos a experimentar su gracia, su favor y su misericordia. Usted se recordará de que esa pandemia que vino en el año 2020 fue terrible, a tal punto de que tuvieron que cerrarse muchos lugares de trabajo, incluso muchos templos se tuvieron que cerrar, y muchos hermanos pues tuvimos que quedarnos en casa. Y sabemos que en ese momento la manera más inmediata de poder recibir el consejo de la palabra de Dios, ya que no podíamos estar física y presencialmente, era a través de los videos o videollamadas, o a través de los videos. Así nos estábamos de alguna manera recibiendo el consejo de la palabra de Dios. Pero casualmente pasó la pandemia ya hace mucho tiempo, y hay algunos que por alguna razón todavía se quedaron en casa. Ya no continuaron asistiendo a la casa de Dios. Ya no continuaron haciendo lo que se tenía que hacer. Y es importante que entendamos, hermanos, que nuestra cercanía con el Señor no está limitada a un espacio geográfico, sino que todo nuestro ser, con todo nuestro ser, tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Se recuerda el primer mandamiento cuál es? Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y para amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón, no necesariamente tenemos que estar en un lugar específico. Lo debemos de amar dentro de la casa de Dios, como también fuera de la casa de Dios. Podemos estar en el trabajo, podemos estar en el parque, podemos estar en la casa, en cualquier lugar, y amando y glorificando el nombre del Señor. Ahora, tristemente, amados hermanos, algunos se quedaron ya y se fueron aislando, separando poco a poco. Pero es importante que entendamos que nuestra vida le pertenece al Señor. La palabra de Dios dice que hemos sido comprados por precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Significa que yo no me mando solo. Amén. Amén. Yo quisiera ir a muchos lugares. Yo quisiera dejar de hacer muchas cosas, humanamente hablando, pero yo no me mando solo. Yo no sé si usted como papá o mamá alguna vez se ha enfrentado cuando su hijo de alguna manera lo ha enfrentado y le ha empezado a decir cosas, y usted le dice: ¿acaso te manda solo? ¿Acaso te manda solo? Yo no sé si usted alguna vez lo ha hecho. Yo lo he visto. Y entonces, nos damos cuenta donde muchas veces dice: esta marranada, este chiquitín me quiere decir a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Te manda solo? Entonces, no, mientras vivas en mi casa vas a hacer lo que yo di. ¿Usted se acuerda de esas palabras? ¿Cuántos se recuerdan esas palabras? Levánteme la mano, gloria a Dios. Ahora, note, amados hermanos, que la Biblia nos enseña que hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Es decir, nosotros, aunque quisiéramos movernos, aunque quisiéramos hacer muchísimas cosas, realmente antes de hacer cualquier cosa tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos que conversar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con aquel que pagó un precio muy alto, muy elevado, para que usted y yo estemos con vida el día de hoy. Ahora, ¿quiénes son los cristianos o los creyentes que están a la distancia? Aquellas personas que saben y reconocen que tienen una grande necesidad de Dios, pero al final
han comenzado a apartarse de todo aquello que saben que les toca hacer. Es como cuando hablamos de un padre irresponsable. Sabe que hay una familia que tiene que proveer, que tiene que trabajar para poder colaborar, pero de repente empieza a hacerse, decimos en mi tierra, el de los panes, el desinteresado, y empieza a actuar como si fuera un hombre o una persona soltera. Ahora es importante que nosotros entendamos que tenemos responsabilidades que hacer, hermanos. Aleluya. Pocos amén, pero es la verdad. Usted y yo tenemos tareas, usted y yo tenemos responsabilidades que llevar a cabo dentro de la obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo así, pastor? Yo pensé que solo era de venir y sentarse y ya estuvo. No. Eso es una muestra de fe, una muestra de obediencia, pero ahora vienen tareas que Dios pone y ha dejado para cada uno de nosotros. Y por supuesto no son tareas difíciles o pesadas, no nos toca levantar algo pesado y llevarlo o algo parecido. No, son tareas fáciles siempre y cuando usted y yo las queramos llevar a cabo. Amén. Sí, Señor. Amén. Porque usted sabe que a la fuerza ni los frijoles caen bien, dicen en mi tierra. A la fuerza ni los frijoles come, no. A la fuerza. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que necesitamos llevar a cabo cada una de las tareas que el Señor Jesucristo nos ha dejado que hagamos. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 10, el verso 38. Espero que nadie esté diciendo o pensando en esta noche, mejor no hubiera venido a esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Sabía que usted iba a estar acá, porque no es que alguien me avisó a mí. El Señor puso en mi corazón traer y compartir esta porción de la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, el verso 38. Amén. Cuando usted lo encuentre me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10, el verso 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Una vez más, el Señor Jesucristo está hablando en esta oportunidad y dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor cuando Él está hablando y mediante esta declaración? ¿Qué es lo que Él nos está diciendo o qué es lo que nos trata de decir el Señor? Bueno, lo que estoy mencionando, que hay tareas, que hay responsabilidades que usted y yo tenemos que llevar a cabo dentro de los caminos, dentro del propósito de Dios, y que si no los estamos llevando a cabo, entonces el Señor dice, pues entonces no eres digno de mí. Amén. Ahora, es importante que nosotros entendamos que dentro de la obra del Señor hay cosas que tenemos que hacer, comenzando primeramente con la oración. Amén. Es importante que usted y yo dediquemos tiempo a la oración. ¿Qué es la oración, amados hermanos? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Ahora, imagínense, si queremos que las cosas nos vayan bien, nos salgan bien para este nuevo año 2025, tenemos que hablar con Dios. Amén. Amén. Si no hablamos con Dios, entonces ¿cómo las cosas nos van a salir bien? Hablar con Dios significa que estamos cerca, no lejos. Ahora es importante, y repito, para hablar con Dios lo podemos hacer en diferentes lugares, en diferentes momentos, pero el punto es hacerlo, amados hermanos, porque muchas veces no lo estamos haciendo. Caemos en la rutina, caemos en el agotamiento, en lo que es tantas cosas que hay en este mundo que de alguna manera se interponen para que nosotros no llevemos a cabo lo que Dios dejó establecido para cada uno de nosotros. Ahora, es importante que nosotros oremos, amados hermanos. Si nosotros no oramos, nos vamos a enfermar. Amén. Sí, Señor. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente nos vamos a enfermar. De repente ya le van a dar ganas de volver a... Ajá. Sí, Señor. Ya se le había quitado eso,
pero ahora empezó a tener el deseo otra vez. Ya se le había quitado el deseo de practicar cosas que usted sabía que no eran buenas delante de Dios, pero ahora otra vez volvió a surgir ese deseo, esa inclinación, esa curiosidad, esa obstinación para volver a practicar aquellas cosas que había abandonado. Ahora, note, amados hermanos, que es mejor estar cerca que lejos, porque cuando estamos cerca hay una cobertura de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amén, así es, amén. Si no estamos cerca, entonces la cobertura de Dios va a ser difícil sobre nosotros. No es porque Dios no pueda cubrirnos, es que Dios espera que nosotros nos acerquemos. Por ahí hay un texto muy conocido que dijo el Señor Jesucristo: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Entonces, note, amados hermanos, es importante que nosotros, los que somos necesitados, demos el primer paso, demos el comienzo, demos el inicio de que queremos tener una relación con el Señor. Amén, amén. Porque muchas veces queremos como si fuera el Señor el que tiene necesidad de nosotros, hermano. Y no es así. El Señor no tiene necesidad de nosotros. Somos nosotros los que tenemos necesidad del Señor. Él sigue siendo Dios todopoderoso con usted y sin usted, conmigo y sin mí. Él sigue siendo Dios soberano y todopoderoso. Entonces note, el Señor dice: si tú no agarras tu cruz y me sigues, tú no eres digno de mí. Tú quieres ser un creyente verdadero, pero estás lejos, estás demasiado lejos, no te acercas. Tú quieres que haya una cobertura, que haya una bendición, que las ventanas de los cielos estén abiertas permanentemente para tu vida, pero tú no te acercas. ¿Se imagina? Es importante. Imagínense que un hombre anda allí siguiendo o anda enamorando a una muchacha y finalmente hace todos los esfuerzos para poder casarse con ella, y cuando ya se casa, pues cada quien durmiendo en cuartos separados. ¿Verdad? Diría, wow, y eso es bastante moderno. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que necesitamos acercarnos al Señor. Porque cuando estamos cerca, entonces vamos a experimentar la gracia, la misericordia, el favor de Dios sobre cada uno de nuestra vida. ¿Usted cree que hubiera quedado registrado en la palabra de Dios la grande experiencia que tuvo Moisés cuando estuvo delante de la presencia de Dios durante 40 largos días? ¿Qué pasó cuando salió después de esos 40 días de estar en la presencia del Señor? El hermano Moisés dice que su rostro le resplandecía de la gloria, de la majestad, de la santidad, de lo que nuestro Dios representa. Ahora, ¿qué hubiera pasado si él hubiera anhelado experimentar tantas cosas bonitas de Dios, pero nunca hubiera subido a ese monte? Hubiera dicho, no, pues, o le hubiera dicho a Josué: ¿por qué no te subes tú? Mejor súbete tú y luego me cuentas cómo estás experimentando allá arriba. Ahora es importante, amados hermanos, que entendamos que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero para que usted y yo podamos experimentarla, tenemos que estar cerca. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de acercarnos al Señor. Yo le puedo contar cómo el Señor, lo que el Señor hace conmigo, pero lo que hace conmigo es conmigo. Con usted puede ser muy distinto. Por eso es que usted tiene que acercarse. Aquí no es que me lo cuente el pastor o que el hermano o la hermana me lo cuente. No. Usted tiene que acercarse y buscar la presencia de Dios para experimentar la gloria del Altísimo. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. ¿Sabe que muchas veces los milagros de Dios no se llevan a cabo? No es porque Dios no quiera llevar a cabo los milagros. Dios siempre quiere hacer milagros, pero muchas veces somos nosotros los que, míreme, ven, de brazos cruzados. Dios hace un milagro, sí, pero no haces nada, papá, y parado de plantón, dicen ahí en mi tierra. Como el chiste del Aragán, que dice que tenía hambre y se fue a poner debajo de un palo de mango. Y entonces ya el palo está floreando y los mangos están bien maduritos, y ahí acostado con la boca abierta debajo y esperando. Y entonces le dice: ¿y qué estás haciendo?
que caiga un mango y le caiga justamente en la boca para comer. Si no, no va a comer. Ahora, es un chiste bastante curioso, amados hermanos, y cualquiera dice, eso no existe. Pero muchas veces así nos pasa a nosotros en el Señor. Le pregunto yo a usted, ¿usted es un hijo de Dios, sí o no? Amén. ¿Se da cuenta? Pocos amén. Ni usted se lo cree. ¿Es una hija de Dios usted, sí o no? ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted es una congregación de Dios? Entonces, ¿por qué no está pasando nada? Porque muchas veces nosotros, mírenme, de brazos cruzados. El Señor dice, si no me buscas en oración, ¿cómo yo te voy a responder? El Señor dice, clama a mí y yo te voy a responder. Pero no estamos clamando. Preferimos dedicar tiempo a tantas cosas, pero no al Señor. Entonces, fíjese, amados hermanos, y no me malinterprete, yo no estoy en contra de muchas de las cosas que tenemos que hacer en esta tierra. Claro que sí, hay que hacerlas, pero es importante que nosotros busquemos al Señor, porque en la medida que usted y yo buscamos al Señor, pues esas ventanas de los cielos van a estar a favor nuestra noche y día y noche, todos los días, todo el año. Pero es importante que nosotros nos acerquemos al Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Vaya conmigo, por favor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 41. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 41. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, los creyentes, amados hermanos, es que muchas veces limitamos el poder de Dios? Limitamos lo que Dios tiene para nosotros y muchas veces estipulamos horarios. Y muchas veces creemos que como que Dios se va a mover o va a obrar solamente en ese horario que nosotros hemos establecido. Pues Dios no trabaja así. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 41. Si usted lo encuentra, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el verso 41. Dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Permítame hacer una pausa. Míreme acá un momento antes de que continuemos leyendo. En los versos anteriores, usted lo puede leer en su tiempo libre, nos damos cuenta que más de 3,000 personas acababan de entregarle su vida al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, con todos los demás apóstoles, ungidos y llenos del Espíritu Santo de Dios, predicaron un sermón tremendo y poderoso mediante el cual Dios tocó las mentes y los corazones de aquellas personas que estaban oyendo dicho sermón, dicho mensaje. Después esas personas compungidas le preguntan al apóstol Pedro, ¿qué deben hacer? Porque se sienten tan mal, sienten que le han fallado a Dios, sienten que necesitan un cambio para su vida, sienten que ya su vida no puede continuar siendo la misma. Usted puede leer los versos anteriores y específicamente en el verso 38, capítulo 2, el verso 38, el apóstol Pedro, ungido del poder del Espíritu Santo, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y comienza diciéndole, porque para ustedes esta promesa. ¿Cuál promesa? La salvación, el perdón de los pecados, el ser lleno con el Espíritu Santo. Y les está hablando de esta manera, testificando lo poderoso y milagroso que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Así llegamos a este verso 41 y ahora sí, vuelva conmigo al verso 41 y vamos a leer lo que sucedió después que estos hermanos creyeron en el Señor, le entregaron su vida al Señor, se bautizaron en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que pasó con estos hermanos. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban, lea conmigo, juntos y tenían en común
todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseverando unánimes, una vez por semana, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47 y último, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note, amados hermanos, que estos más de 3,000 creyentes, porque aquí solamente se cuentan a los hombres, no se están contando las mujeres y los niños que habían sido o se habían añadido a la obra de Dios. Ahora, estas personas habían comprendido que necesitaban estar cerca del Señor Jesucristo para poder obtener la bendición, las promesas, los milagros que Dios tiene para cada uno de ellos. Y en efecto, Dios estaba haciendo milagro tras milagro, porque Dios premia y bendice cuando hay un pueblo que está unido, cuando hay alguien que dice: yo he entendido que de lejos no voy a poder hacer nada, pero si estoy cerca, Dios se va a glorificar en grande manera. Por eso es importante que usted y yo recordemos que estando cerca es como vamos a recibir la bendición de nuestro Dios. Pero lejos, ¿cómo vamos a recibir la bendición de Dios? Ahora note, para que las ventanas de los cielos se abrieran y Dios comenzara a hacer milagros sobrenaturales. Usted puede continuar leyendo y notará que dice que los enfermos eran sanados, los demonios salían huyendo, eran reprendidos en el nombre del Señor, y tantas cosas que ocurrían. ¿Por causa de qué? Porque el pueblo estaba unido, el pueblo estaba junto, el pueblo estaba buscando en oración. La gente estaba buscando a Dios con todo su corazón. Y ojo, no es que no trabajaban estos hermanos, no es que no tenían familias, no es que no tenían hijos, no es que no tuvieran quehaceres, no es que no tuvieran responsabilidades, no es que no tuvieran cosas que necesitaban hacer. Claro que hacían todo lo que usted y yo hacemos comúnmente en esta vida, pero ellos sacaban un tiempo para poder congregarse, para poder reunirse, para poder promover, para poder orar, para poder testificar lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo y quería continuar haciendo. Por eso este verso 47 termina diciendo: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Significa que Dios había abierto puertas dentro del mismo pueblo. Los gobernantes de esos pueblos habían oído, habían visto lo que Dios estaba haciendo en estas personas, y Dios estaba poniendo gracia en la vida de estas personas, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Ahora, todo esto ocurre por causa de que hay un pueblo que ha decidido estar cerca, que ha entendido que de cerca es mucho que mejor que estando lejos. Ahora, note, amados hermanos, repito, la cobertura de Dios puede estar en todo lugar, pero va a depender de la gratitud que hay en nuestra vida, de la decisión que usted y yo hayamos tomado. Ahora, ¿cree usted, amados hermanos, que estos creyentes que acabamos de leer esos versos, Dios hubiera hecho tanto milagro si ellos hubieran estado cada quien en su casa? No. Si ellos hubieran dicho: bueno, hermano Pedro, qué tremendo mensaje, cómo Dios lo usó, cómo el Espíritu Santo se manifestó en su vida, pero yo me quedo en mi casa. Yo tengo mucho que hacer, yo tengo que prepararme para el siguiente día, y muchas razones pudieron haber sobrado y sencillamente se quedaron, pero ellos entendieron que quedándose en casa no iban a funcionar. Quedándose allí haciendo otras cosas. Recuerda, hermano, todo tiene su tiempo. Amén. No podemos decir: es que yo tengo que hacer, es que yo aquí. No, hermano, todo está en que yo pueda evaluar, balancear mi tiempo. Amén. Amén. Yo también trabajo y yo sé lo que usted pasa en el trabajo, pero yo tengo que balancear mi tiempo. Yo decido qué es lo que tengo que hacer, y de esa manera estoy agradando al Señor. Entonces este pueblo entendió que había que acercarse al Señor. Ahora,
Una vez más, ¿quiénes son los creyentes a la distancia? Aquellos que saben que se tiene que llevar a cabo la tarea, pero por alguna razón la han descuidado. Ya no le están dedicando tiempo. ¿Qué me dice estudiar la palabra de Dios? Para muchos puede ser rutinario. Para muchos puede ser leer la palabra de Dios. Si yo ya lo sé lo que está allí. Pero no se trata de que ya lo sabemos. Se trata de la intención de nuestro corazón. Se trata de lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahora es importante que entendamos que nosotros tenemos que dedicar tiempo para orar, para estudiar la palabra de Dios, para congregarnos, para ser enseñados, para reunirnos como pueblo de Dios, para buscar a Dios en ayuno y oración. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un ayuno para el Señor? Pero hablo de un ayuno que Dios le puso el sentir en su corazón. Yo no le tuve que decir nada a usted. Nadie le dijo, mira, ¿por qué no haces o llevas a cabo un ayuno? De usted salió de su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted dedicó un ayuno para el Señor? Nadie más lo supo, solo el Señor y usted. Amén. De eso estoy hablando, amados hermanos. De creyentes a la distancia. Saben que hay que orar. Saben que hay que ayunar. Saben que hay que congregarse. Saben que necesitan estudiar y alimentarse con la palabra de Dios. Pero hay otras cosas más importantes que llevar a cabo antes que hacer lo que me corresponde hacer. Ahora, mencioné hace un momento que la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pregunto yo, si yo digo que compré esto, supóngase un pañuelo, si yo pagué un precio por ese pañuelo, entonces significa que yo puedo hacer lo que yo desee con ese pañuelo, ¿correcto? Sí, así es. Como nosotros en los trabajos. Cuando nosotros vamos a trabajar, pues nosotros, quien nos está pagando de alguna manera es el dueño de ese tiempo que nosotros le estamos brindando. Así es. Y en ese tiempo no nos podemos voltear, porque ellos nos están pagando. De alguna manera ellos son los dueños en ese momento de nuestro tiempo. Nosotros hemos llegado a un diálogo con ellos para que podamos resolver. Ellos se benefician, pero también nosotros. Ahora volvamos al ejemplo de lo que dice la palabra, que hemos sido lavados, que hemos sido comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Supóngase que esta es su vida, que ha sido comprada con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ahora el Señor es nuestro Padre. Ahora el Señor es nuestro dueño. Significa que Él puede hacer lo que Él desea con cada uno de nosotros. Pero es tan bueno, es tan grande en misericordia, tan bondadoso, tan lleno de amor, que Él pudiera obligarnos a cada uno de nosotros a hacer lo que Él desee. Sin embargo, no lo hace, amados hermanos. Él dice, yo espero que tú, de ti mismo, de lo profundo de tu corazón, salga ese deseo de buscarme, salga ese deseo de leer mi palabra, salga ese deseo de congregarte, salga ese deseo de orar, de platicar conmigo. Oh hermano, el Señor espera que cada uno de nosotros lo hagamos voluntariamente. Puede hacernos, o mejor dicho, puede obligarnos, claro que lo puede hacer, pero el Señor espera a que cada uno de nosotros digamos, Señor, voy a dedicar tiempo para ti. Voy a dedicar tiempo para ti. Porque, amados hermanos, nosotros hemos entendido que necesitamos del Señor. Permítame enseñarle algunos ejemplos de creyentes a la distancia. Evangelio de Juan, capítulo 12, el verso 5 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 12, el verso 5 en adelante. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que lo que hacemos, lo hacemos por gratitud al Señor. A veces podemos llegar a pensar que es porque el pastor nos está obligando, que porque el pastor está ahí puchando y puchando y puchando. Hermano,
Espero que tenga madurez en lo que le voy a decir, pero cuando usted sienta que alguien lo tiene que estar empujando para hacer lo que usted sabe que le toca hacer en el Señor, significa que algo no está bien allí. Cuando usted se siente obligado, cuando usted dice, ay, otra vez me está llamando, me está texteando, me está diciendo que haga esto, significa que hay algo que no está bien y posiblemente usted se ha quedado como un creyente a la distancia. Ya no sale de su corazón y ahora hay que decirle levante las manos. Hay que decirle venga a la casa de Dios. Hay que decirle haga esto. Hay que decirle haga lo otro. Ya usted por usted mismo ya no lo está haciendo. Y eso es muy peligroso, amados hermanos. Es muy peligroso. Juan capítulo 12, el verso 5. Si usted lo tiene, dígame amén. Mire lo que le pasó al hermano Judas, el Iscariote. Juan capítulo 12, verso 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hizo la pregunta, verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Cuando leemos esta historia nos damos cuenta que una mujer que derramó un frasco de perfume sobre el Señor. Ahora, esta mujer lo está haciendo con todo su corazón. Cuando investigamos un poquito el valor de ese frasco de perfume en aquel entonces, se consideraba que el valor de ese frasco de perfume, muchos dicen que esa mujer era una mujer adinerada, puesto que estaba derramando un frasco de perfume y no todas las personas tenían acceso a ese frasco de perfume. Ahora, muchos estudiosos creen que el valor económico de ese frasco de perfume era lo que recibía una persona común y corriente como pago por haber trabajado durante un largo año. Ese era el valor de ese frasco de perfume. No sabemos si era grande, pequeño, pero ese era más o menos el valor. Dicen los estudiosos que eso era el valor económico de lo que esta mujer está ungiendo al Señor. Pero cuando está ungiendo al Señor, está el hermano Judas y está inquieto porque ese perfume se está desperdiciando. Ahora, Judas andaba con el Señor Jesucristo. Era enseñado por el Señor Jesucristo. Era instruido. En pocas palabras, era un creyente, era un cristiano, era un seguidor de Cristo. Pero en apariencia. En apariencia, hermano. Porque dentro de su corazón, note que dice, ¿por qué se ha dado o se ha llevado a cabo este derrame de perfume? Se pudo haber vendido, dice, y dado a los pobres. Pero note lo que acabamos de leer, que eso estaba diciéndolo no porque él tuviera cuidado de los pobres, sino porque él era quien llevaba a cabo lo que era la contabilidad o el tesorero, y ese dinero, si se vendía, pues iba a poner una parte para el fondo del grupo de los 12 y otra parte iba a pasar a sus manos. Entonces es importante que entendamos, amado hermano, que el estar físicamente en un lugar no nos garantiza que estamos cerca. Amén. Así es, sí, Señor. Porque usted puede estar sentadito en esta noche acá y yo puedo creer y ver como que usted está oyendo la palabra de Dios y está prestando atención. Pero eso es lo que mis ojos pueden ver o percibir. Pero quizás usted en su mente está pensando lo que va a hacer mañana. O pensando que el pastor está predicando por mí y me ha caído mal lo que está diciendo. No lo sé, cada quien sabe lo que puede estar pasando en su mente. Entonces por eso digo, el estar físicamente en un lugar no garantiza que estoy cerca. Por eso es importante que nosotros estemos cerca delante del Señor con todo nuestro corazón. Recordemos que nuestro Dios es espíritu, que nuestro Dios mira, oye y conoce todo lo que está en cada uno de nosotros. Judas estaba con los 12, pero no era de los 12. Por eso cuando aquellos le ofrecieron dinero para traicionar al Señor Jesucristo, no le fue difícil traicionar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estaba lejos.
Y eso nos deja una gran enseñanza a nosotros, hermanos. Cuando somos creyentes que estamos lejos del Señor Jesucristo y todos creen que estamos cerca, no se nos va a hacer difícil traicionar al Señor Jesucristo. No se nos va a hacer difícil que este mundo nos ofrezca cosas y nosotros fácilmente podemos decir, sí, lo voy a hacer. Aunque sepamos de antemano que estamos traicionando al Señor Jesucristo. ¿O usted cree que Judas no sabía que iba a traicionar al Señor Jesucristo? Claro que sí, pero no le importaba. ¿Por qué? Porque lo único que él quería era su propio beneficio. Ahora él estaba haciendo cuenta de cuántas cosas podía hacer con esas monedas de plata. Ahora es importante, amados hermanos, que entendamos que no podemos estar lejos, no podemos estar a la distancia. Tenemos que estar cerca, buscando la presencia del Señor, alimentándonos de aquel que tiene todo para cada uno de nosotros. Vaya conmigo por favor a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 18. Hechos de los Apóstoles, estos son algunos ejemplos y no estamos entrando mucho en detalle por el tiempo, pero le estoy mencionando para que podamos entender que no podemos ser creyentes a la distancia. No podemos, amados hermanos. Ahora, ¿significa que muchas veces podemos ausentarnos? Claro que sí, a todos nos va a pasar. Pero no estoy hablando de ausentarnos física o geográficamente hablando, sino estoy hablando de nuestra alma. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra cercanía delante de la presencia de Dios? Porque yo puedo venir a todos los cultos, pero estar perdido. Amén, amén, Señor. Yo puedo aparentarle aquí a ustedes que soy un hombre de Dios, pero estar completamente perdido, hermanos. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén. Las apariencias engañan. Amén, amén. Ahora es importante que nosotros, que nos conocemos a nosotros mismos, nos autoevaluemos. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 18. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, verso 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Verso 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Felipe andaba predicando la palabra de Dios en un pueblo grandotote que se llama Samaria. Cuando él pregonaba el evangelio en aquel lugar, mucha gente vino a los pies del Señor Jesucristo. Muchos entregaban su vida al Señor, se arrepentían, se bautizaban en el nombre de Jesús. Vino Pedro, Juan y los hermanos que estaban en Jerusalén, imponían las manos sobre ellos para que recibieran la llenura del Espíritu Santo, y estaban recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Entre esas personas que se habían convertido al Señor, venía un hombre llamado Simón, el mago. ¿Por qué le dice Simón el mago? Porque este hombre hacía o se dedicaba a promover la hechicería, la brujería. Hacía cosas para engañar a la gente y seguramente había engañado por mucho tiempo a la gente. Pero él escuchó la palabra del Señor y ahora él viene y le entrega también su vida al Señor. Ahora este hombre comienza a servir al Señor. Pero cuando él mira que vienen los apóstoles, los hermanos, Pedro, Juan, vienen de Jerusalén y empiezan a orar, a imponerle las manos a los hermanos que están recién bautizados y oran para que reciban la llenura del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Y él mira que la gente está hablando un lenguaje nuevo. Dice él: esto está bueno. ¿Y qué dice? Lo que acabamos de leer: les ofreció dinero. Y le dice: ¿por qué no me dan de ese poder a mí?
para que también cuando yo ponga las manos sobre la gente pueda recibir el Espíritu Santo. Pero él no estaba pensando que la gente recibiera el don del Espíritu Santo, sino pensando en su propio bienestar. Así como antes engañaba a la gente con hechicería, el poder continuar engañando a la gente, decirle: deme tanto y yo voy a orar por usted para que reciba el don del Espíritu Santo, pensando en su cabecita de que iba a continuar haciendo mucho dinero. Creyente a la distancia. Estaba allí en medio de todos los apóstoles, con toda la congregación, pero su mente estaba pensando en cuánto dinero iba a hacer, en cuánto se iba a enriquecer. Y note la respuesta del apóstol Pedro. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Hermano, ¿se ha dado cuenta que hay ciertas congregaciones que cuando se muere la persona le dicen: no, pues yo le doy tanto y lo vamos a sacar del purgatorio y ahora va a pasar a la presencia del Señor? Fíjense. No, pues ahí que se afloje ahí unos $100 y ya lo sacamos de donde está y lo pasamos a la gloria celestial. Ahora, note lo que le dice el apóstol Pedro: tu dinero perezca contigo. Como hay veces las personas pueden decir: si yo le doy este dinero al pastor, ya el pastor ya no me va a llamar la atención. Si yo le ofrezco este dinero al pastor, ya no me va a corregir a mis hijos, ya va a quedar calladito porque yo lo estoy financiando. No funciona así. No funciona así, amados hermanos. Entonces el hermano Pedro le dice: tu dinero perezca contigo. Lea conmigo Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanos, cuando nosotros podemos estar en cuerpo, pero nuestra mente lejos del propósito de la voluntad de Dios, entonces nosotros tenemos que arrepentirnos. Porque le hemos fallado a Dios. Porque Dios cuenta con cada uno de nosotros. Porque Dios ha repartido dones y talentos a cada uno de nosotros, pero nosotros no lo estamos poniendo a trabajar. Por ahí hay un versículo muy conocido que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínese, amado hermano, el Rey de Gloria nos ha comprado, nos saca de las tinieblas a su luz admirable, nos reparte dones y talentos, pero en vez de ponerlo a trabajar, en vez de hacer lo que Dios nos encomienda, estamos de brazos cruzados. Entonces, mire, Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad, verso 22, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjese, Dios sabía que ese hombre estaba lejos de la presencia de Dios, que ni siquiera estaba pensando en cómo acercarse, cómo obedecer, cómo agradar a Dios. Lo único que estaba pensando era en poder hacerse más rico, en poder obtener mejores ganancias. Ahora, note, amados hermanos, por eso dije hace un momento, es peligroso cuando nos alejamos. Como cuando dentro de lo que es las ovejas, más de algunas, si usted alguna vez ha visto algún reportaje de las ovejitas, le animo, si no lo ha visto, véalo, pero de repente las ovejitas, siempre el pastor anda allí cerca de las ovejitas para que anden lo más juntas posible. ¿Por qué? Porque por ahí anda el lobo. Por ahí anda el animal que las anda a devorar. Por ahí anda aquel que quiere devorar. Usted, no sé si alguna vez ha visto esos videos de los animales, cómo cazan los leones, cómo cazan los tigres. Usted notará que ellos vigilan toda la manada de ciervos, de caballos o cebras. Los vigilan y ahí están pendientes, y entre ellos se van poniendo de acuerdo para ir viendo aquella que está un poquito distraída, o aquella como que inconscientemente se va alejando, y van buscando la manera de irla separando hasta que llega un momento que está lejos.
Y entre más sola o más lejos esté, pues es más fácil de que la puedan apresar, que la puedan devorar. Imagínense que espiritualmente hablando, amados hermanos, nosotros, ¿qué pasa con nuestra vida si nosotros por nuestra propia medio, por nuestra propia decisión, decidimos irnos alejando, y cuando menos sentimos, el enemigo nos puede devorar? Filipenses capítulo 4, el verso 2 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Hay muchísimos ejemplos, hermanos. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque allí nos alimentamos de lo que el Señor tiene para nosotros. Filipenses capítulo 4, el verso 2. Creyentes a la distancia. Yo entiendo, hermano, cuando tenemos un impedimento físico, hemos sido sometidos a una cirugía en el hospital, pues obviamente ni modo que vengamos así, ¿verdad? Si a veces no podemos caminar, pero a veces sí podemos venir a la casa de Dios y no venimos. Fíjese, a veces sí podemos. ¿Quién toma la decisión de venir o no? Nosotros. Amén. Somos nosotros, por gratitud, por amor al Señor, que debemos tomar esa decisión. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, el verso 2, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice el Señor: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Verso 3. Asimismo te ruego a ti también, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Note, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia ubicada en Filipo, habla de esta situación que estaba pasando, que hubieron muchos colaboradores, hermanos, que estuvieron hombro a hombro ayudándole al apóstol Pablo para pregonar el Evangelio del Señor Jesucristo. Entre estos colaboradores, estos hermanos, estaban dos mujeres, llamada la primera Evodia y la segunda Síntique. Y por mucho tiempo pues estuvieron allí echándolas todas para que el Evangelio se continúe expandiendo. Pero no sabemos con detalle, con mucha certeza, pero lo cierto es que cuando Pablo escribe una vez más, le está diciendo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, había un roce, había un pleito, había un disgusto, había un problema, había algo que no estaba bien en dos hermanas que habían estado con el apóstol Pablo, echándolas todas para la obra y gloria del Señor. Ahora, es importante que entendamos que el tiempo que nosotros tengamos de estar en el Evangelio o de ser conocedores del Evangelio del Señor Jesucristo no nos garantiza que no nos podemos alejar. Fíjese, porque a veces, hermanos, a veces podemos llegar a creer que porque tenemos tantos años de estar en el Evangelio, entonces yo ya no me puedo alejar, yo estoy firme. Por ahí hay un versículo que dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, es importante, amados hermanos, que nosotros nos mantengamos cerca. Usted como padre, ¿cómo puede ayudar mejor a su familia? Estando cerca, ¿correcto? Que estando lejos. Ahora, note, el apóstol Pablo dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Ahora, si usted y yo sabemos que tenemos que orar, que tenemos que leer la palabra de Dios, que tenemos que congregarnos, que tenemos que ayunar, que tenemos que evangelizar y compartir la palabra de Dios, que tenemos que hacer tantas cosas dentro de la obra de Dios, pero no lo estamos haciendo, corremos el peligro de estar lejos y no cerca. Es importante que entendamos eso, que lo que hacemos en el Señor es algo voluntario. Fíjense, es algo voluntario, no es algo a la fuerza. Sé que a veces podemos incomodarnos o nos incomodan ciertas palabras o cierta manera de ser, pero es importante que entendamos que lo que hacemos es voluntario. Y el último ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 1 en adelante. Ya con este ejemplo vamos a estar concluyendo los ejemplos. Gloria a Dios.
Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, el verso 1 en adelante. Había un matrimonio que no dice la Biblia por cuánto tiempo estaban sirviendo al Señor, pero ellos creían que estaban cerca, pero realmente no estaban cerca. Porque si ellos hubieran estado cerca, cuando digo cerca, que si ellos hubieran estado bien comprometidos, bien agradecidos con lo que el Señor había hecho en sus vidas, no hubieran hecho lo que hicieron y quedó registrado para nuestro aprendizaje en esta noche. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, el verso 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, ¿cómo se llamaba su mujer? Vendieron una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, ¿cuántas horas? Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Verso 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Verso 11 y último: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No voy a preguntar cuántos le han robado al Señor, no le voy a preguntar, pero le voy a preguntar cuántos le han mentido al Señor en más de alguna ocasión. Porque note, el pecado por el cual cayó juicio sobre estas personas, Ananías y Zafira, en primer lugar fue por la mentira. Y en segundo lugar, porque le robaron a Dios. ¿Cómo así, pastor? Bueno, dice que ellos vendieron una propiedad. Era común en ese entonces que los creyentes que habían venido a los pies del Señor Jesucristo, que tenían alguna propiedad o algo de valor, lo vendían, y el dinero que recibían por esa propiedad o por esa cosa que ellos vendían, lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que fuera administrado y solventar diferentes necesidades. Pero note que Ananías y Zafira aparentemente estaban dentro de la iglesia, aparentemente estaban siguiendo o dejándose guiar por el pastor, por el hermano Pedro, pero de repente dijeron: vamos a vender una propiedad. La sorpresa de ellos es que a lo mejor el cálculo o lo que ellos creían que iban a recibir de dinero por dicha propiedad era mucho más de lo que ellos pensaban. Y cuando les pagaron o les dieron ese dinero, lo primero que hicieron: nos quedamos con una parte nosotros y la otra parte la damos a la iglesia. Ahora, entre ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: pues vamos a ponernos de acuerdo para mentirle al hermano Pedro. Amén. Por eso dije, yo no sé si usted alguna vez ha mentido. A mí o a Dios o a algún hermano o en el trabajo, que a veces nos gusta mentir en el trabajo. No vamos y decimos una mentira, o vamos a llegar tarde y decimos: es que me pasó un accidente, la llanta del carro me falló y no tenemos ni carro, etcétera, etcétera. Podemos decir tantas mentiras. Ahora, note que entre ellos se ponen de acuerdo y dice: pues el hermano Pedro ya está viejito, ya ni cuenta se va a dar. Pero el hermano Pedro era un hombre de oración, era un hombre ungido de la presencia del Señor. Y entonces llega primero el varón y le dice el hermano Pedro: ¿vendió la propiedad, hermano? Y le dice: sí, ok. ¿Y en cuánto la vendió? Disculpe, no quiero ser metiche, pero ¿en cuánto la vendió, mi hermano?
Ay, tanto, mi hermano, tanto. Y mira, yo lo estoy dando aquí para el Señor y que para que todos se den cuenta que yo lo que prometo lo cumplo. Y el hermano Pedro le dice, ¿por qué permitió que Satanás le llenara su corazón de oscuridad y de tiniebla y usted no le ha mentido a los hombres, sino a Dios? Y después de eso dice que Pedro no tuvo que decirle, te reprendo, o te castigo de Dios, o juicio de Dios te va a caer. No, Pedro solo le dijo, usted le ha mentido a Dios, no le ha mentido a los hombres. Ahora, nadie lo obligó a ofrecer, a prometer lo que dijo que había ofrecer o que iba a prometer. Cuidado con los padres que traen sus niños a presentarlos al Señor y le prometen a Dios, no a mí, no a los hombres, que van a criar a sus hijos en el temor a Dios, que los van a traer a todos los cultos. Cuidado, porque si usted ha traído su hijo, su hija y ha dicho delante de Dios, usted ha prometido que su hijo va a estar aquí, que cuando vea que su niña o su niño se está saliendo del orden bíblico, usted va a estar para corregirlo, para decirle, usted no se puede vestir así, esas cosas usted no se las puede poner, usted no puede actuar de esa manera, porque el Señor dice en su palabra que no lo puede hacer. Cuidado si usted lo ha hecho y no ha cumplido hasta el día de hoy. Ahora, en ese momento le dice el hermano Pedro, le dice, nadie te ha obligado a traer el valor de esa propiedad. Tú lo ofreciste, nadie te dijo que lo hicieras de una manera forzada. Entonces, en ese momento, ese hombre llamado Ananías murió. Después, pasado como 3 horas, viene la esposa contenta y le pregunta el hermano Pedro, disculpe hermanita, ¿vendieron la propiedad? Sí, hermanito. En tanto la vendimos. Y le dice, mira esos jóvenes que están por ahí. Sí. ¿Qué tienen con esos jóvenes? Acaban de enterrar a su marido. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Qué le hizo? ¿Usted lo mató? ¿Qué hizo? ¿Le echó la policía? No. Dios hizo un juicio sobre él. Y le va a pasar lo mismo a usted. Porque usted no le ha mentido a los hombres. Usted le ha mentido a Dios. Ahora, es importante que entendamos que ellos físicamente estaban cerca, pero su corazón estaba lejísimo de la presencia de Dios. ¿Cómo está su corazón en esta noche? Póngase en pie. ¿Cómo está tu corazón, hermano, en esta noche? ¿Cómo está tu corazón, hermana, delante de Dios en esta noche? ¿Estás pensando más en los preparativos de fin de año, en lo que vas a hacer el otro año, antes que acercarte a tu Señor? Ahora, déjeme decirle, hermano, no quiero ser un aguafiesta, pero nosotros podemos planear y hacer tantas cosas que queremos hacer, pero si Dios lo permite, se va a llevar a cabo. Y si Dios no lo permite, no se va a llevar a cabo. Hemos sido comprados por precio de sangre. Así que si usted está planeando que su fiestecita, que esto, que lo otro, mucho cuidado. No vaya a ser que el Señor le diga, ¿y tú te mandas solo? No vaya a ser que el Señor le diga, planeando que el 31 que es, y el Señor te diga, ¿y quién te ha dicho a ti que puedes hacer lo que tú quieras? Lo puede hacer el Señor, hermanos. Perdóneme, pero el Señor lo puede hacer. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles hay un hombre llamado Saulo de Tarso, que dice que él estaba empecinado en atrapar, golpear y meter a la cárcel a aquellos que servían al Dios vivo. Y el Señor le dijo, hasta aquí vas a llegar y de aquí no vas a pasar. Y el Señor lo detuvo en el camino hacia Damasco y lo dejó ciego. Y le digo, allí vas a estar en el polvo de la tierra, allí vas a estar. Señor, ¿quién eres? Y le digo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, al Dios al cual usted y yo servimos es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Cuidado, mamá, que usted ya dejó que su hija, su hijo ande haciendo lo que quiera y usted no está haciendo lo que la palabra de Dios le dice. Cuidado, papá. Y usted, no, es que mi hijo, el pastor, ni me fija. No, si es que a mí conmigo no, el problema no es conmigo, pues.
Yo no tengo ni vela ni entierro en este asunto. El asunto es que servimos a un Dios vivo. Hemos sido comprados con su sangre preciosa, hermanos. Aleluya. Hemos sido comprados con su sangre preciosa. Hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado por causa nuestra. Hermano, nosotros estábamos desterrados, no teníamos oportunidad para presentarnos delante del Señor. Nosotros íbamos camino hacia el infierno. Pero el Señor, que es rico en misericordia, que nos amó y nos ama hasta el día de hoy, el Señor nos ha dado esta grande oportunidad. Yo sé que a nosotros nos gusta hacer planes. El otro mes voy a hacer esto, el otro mes voy a viajar, el otro mes voy a hacer, y con el dinero que me van a pagar voy a hacer eso. Cuidado, amado hermano, hermana. Cuidado con lo que está planeando. Usted cree que está cerca, pero no está cerca. Se ha comenzado a alejar. Y si usted está lejos, déjeme decirle de antemano que este 2025 van a venir sorpresas, pero no buenas, sorpresas desagradables para su vida. Necesitamos entender, hermano, que nuestro Dios es un Dios celoso. Él no le gusta compartirnos con nadie. Él no quiere que usted y yo estemos jugando a entrar y salir. Él no quiere que usted y yo estemos jugando a ser o no creyente. Él quiere que usted y yo nos definamos de verdad, que digamos: voy a servir al Señor porque le voy a servir, me cueste lo que me cueste, tenga que hacer lo que tenga que hacer. ¿Usted cree que a mí no me cuesta venir batallando con el tráfico de allá de más de hora y 20 de distancia de mi casa? Tengo que venir batallando, allí luchando con esto y lo otro para tratar de llegar lo más temprano que se pueda a mi casa para encaminarme a hacer lo que el Señor me ha puesto a hacer. Y el Señor también nos ha puesto a hacer a todos algo, porque usted es un hijo de Dios. A Dios no le gusta que sus hijos estén de brazos cruzados. Al Señor le gusta que sus hijos estemos trabajando en la obra del Señor. Amén, amén. Sí, Señor. O dígame usted, ¿en qué trabajo a usted le han dicho: usted venga y puede sentarse y hacer lo que usted quiera y le vamos a pagar por eso? Dígame, ¿en qué trabajo? Así yo dejo el que tengo y me voy para el que usted tiene. Amén. ¿En qué trabajo le han dicho: no, de brazos cruzados, siente, mire su telefonito todo el día? No se preocupe, tranquilo, le vamos a pagar. Fíjense, mire, hay que sudar duro para que esos dolaritos lleguen a nuestro poder. Espiritualmente hablando, hermanos, tenemos que trabajar en la obra del Señor. Tenemos que trabajar, y con Él ya la tenemos ganada. Ya nos perdonó, ya nos limpió, ya tenemos un lugar en la patria celestial. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos cerca de la presencia del Señor. Quiero abrir ese altar, hermanos, para que vengamos aquí adelante a buscar la presencia de Dios. Sé que este año ya pronto se está acabando, y es importante que nosotros pensemos en cómo estamos hoy delante de la presencia de Dios. No quiero ser ave de mal agüero ni alguien pesimista o negativo, pero hermano, los planes que usted está haciendo, ¿ya incluyó al Señor en esos planes? ¿Ya incluyó al Señor Jesús en esos planes que usted ha elaborado, en esos planes que usted está pensando, en ese dinero que usted está pensando que va a obtener? ¿Ya incluyó al Señor? ¿Ya vino al Señor y le dijo: Señor, ¿qué dices tú de este proyecto? ¿Qué dices tú de esta situación? ¿Qué dices tú, Señor, de lo que yo quiero hacer con mi familia? ¿Qué dices tú de esto que está o tengo pensado hacer? ¿Le ha dicho al Señor? ¿Le ha pedido permiso al Señor? ¿O usted se manda solo? ¿O usted se manda solo? Y usted dice: no, yo voy a hacer a mí lo que me dé la gana. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Hermano, si usted entiende en esta noche que hemos sido lavados y comprados
con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Significa que todo lo que yo desee hacer con mi vida, si soy padre, con mis hijos, si soy esposo, con mi esposa, con mi familia, o con lo que yo quiera hacer, antes de hacer cualquier cosa, yo tengo que acercarme al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo que acercarme al Señor. Yo tengo que acercarme a aquel que me ha comprado. Yo tengo que acercarme a aquel que pagó un precio elevado por mí. Un precio que nadie ha podido